Estamos todavía en el libro de Éxodo, capítulo 14, así que los invito a que vamos allí. Éxodo, capítulo 14. Y estamos viendo la porción de la Escritura que corresponde al verso 15. Dice entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. El libro de Hebreo, hermanos, en el verso 10, capítulo 10, verso 38, capítulo 10, verso 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Hermanos, es importante recordar que esto, está tomado de Habacuc, lo tomó Pablo también, y conmovió también a uno de los principales reformadores como Lutero. Ya predicamos de eso hace un par de meses atrás, y el libro de Hebreos también lo aclara. Es importante, hermanos, que sepamos nosotros que el fundamento que tenemos nosotros para la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida debe ser la fe. Nosotros no aplicamos la palabra de Dios de manera práctica si no creemos en que la palabra de Dios es la verdad, en que las promesas y las advertencias de Dios a nuestra vida son verdad. Yo puedo creer lo que Dios dice a través de la fe. No tengo otro medio para creer que lo que Dios dice, solamente la fe. Porque Dios depositó y derramó sobre mí la fe para poder creer todo lo que Él dice. Y poder ver los determinados escenarios en que la historia que conocemos escrita de la palabra de Dios se va moviendo en la humanidad, en su pueblo, en primera instancia en el pueblo de Israel, y en su pueblo en segunda instancia, que es la iglesia, y definitivo por lo demás. El pueblo de Dios hoy día actualmente es la iglesia, ese es el pueblo de Dios. Entonces debemos nosotros saber que la fe es la que me permite a mí poder moverme dentro de esa esfera. Dijimos, hermanos, la semana pasada que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué Moisés clama a Dios? ¿Por qué Moisés de mutuo propio, sabiendo, va ante Dios? ¿Por qué el pueblo no clamó a Dios? Porque recuerden que lo vimos la semana pasada también, que en el capítulo 3 del libro de Éxodo dice la Biblia que Dios oyó el clamor de Dios y atendió su petición. Lo decíamos en la predicación pasada. Entonces, ¿por qué el pueblo no clama de nuevo a Dios? ¿Por qué van y presentan como queja este temor que tenían ellos de que fuesen apresados de nuevo por los egipcios o muertos de frente, porque ellos no sabían cuál era la intención de Faraón, de volverlos como esclavos a Egipto o de matarlos? Porque ellos lo único que vieron que se acercaban los carruajes con los mejores soldados, ojo con eso. Y también recuerden que el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Ellos venían desde la esclavitud, sirviendo en la tierra y en diferentes labores, pero no era un pueblo guerrero. Entonces, si ustedes se fijan en ese escenario y ven que viene un ejército armado, y uno de los más grandes ejércitos de ese momento, sin duda que tuvieron miedo. Pero ¿por qué no clamaron ellos y presentan una queja ante Moisés? Presentan todos sus temores a través de una queja. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés, y lo dijimos la semana pasada, ¿por qué clamas a mí? Si lo que siempre se nos ha dicho, que debemos orar aún, la Biblia también nos aclara esto y dice que debemos orar sin cesar. Pero aprendimos que hay tiempo, la semana pasada, hermano, aprendimos que hay tiempo para orar y tiempo para accionar, para poder ejecutar ciertas cosas, no solamente quedarnos en el tiempo de oración. Cuando Dios le dice a Moisés que ¿por qué clamas a mí? Hermano, lo que le está diciendo, varias cosas importantes. Uno,
y lo vimos también la semana pasada, estoy haciendo el resumen, dice, yo ya oí el clamor de mi pueblo. Lo dijimos la semana pasada. 1, ya oí el clamor de mi pueblo. Eso le está diciendo cuando dice, ¿por qué clamas a mí? 2, ya les respondí la petición de ellos. ¿Cuál era el clamor de ellos? Ya no querían seguir siendo esclavos. Hermanos, Dios oye el clamor de ellos y ya no querían seguir siendo esclavos. Entonces ya les respondí. Y 3, y ya les mostré cosas grandes que antes no habían visto. Eso lo dijimos la semana pasada. Entonces todos estos puntos se cumplen, hermanos, con la frase que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si todo esto ya pasó, todo esto ya lo hice. Ellos clamaron, le respondí y les mostré cosas grandes que jamás habían visto. Para ellos era imposible, hermanos míos, poder ser libres de mutuo propio. Ellos jamás se iban a armar. Jamás iban a tener un movimiento estratégico militar subversivo que les permitiera, en contra de Faraón, hacer algo importante. No tenían cómo hacerlo. No tenían cómo hacerlo, hermanos. Dado todo esto, lo que Dios está diciendo a Moisés, que le está diciendo, ¿qué le falta ahora? ¿Qué le falta ahora? Nada, hermanos. Lo que le está diciendo realmente Dios a Moisés, ahora vive por fe. Eso le está diciendo. Si yo ya te mostré cuál era mi poder, solucioné tu problema, ahora debes vivir por fe. Debes vivir la fe y aplicar todo lo que has aprendido. Recuerden cuán grande fue la preparación de Moisés. Hermano, 80 años preparando Dios a Moisés para liberar a su pueblo. 80 años. 40 ante los egipcios y 40 pastoreando ovejas, ablandando el corazón y preparar para poder tener la paciencia necesaria para poder guiar un pueblo que era duro de servicio. ¿Cómo vivimos la fe? ¿Cómo decimos creer, pero cómo aplicamos ese creer a la vida diaria, a la vida práctica? Y lo que Dios le está diciendo a Moisés, hermano, bueno, tú viste las maravillas que yo hice. ¿Crees en mí? Bueno, vívelo. Si tú dices que crees en mí, vívelo, demuéstramelo ahora que crees en mí. Porque yo ya te mostré, ya respondí, me pidieron, te preparé a ti, preparé todo el escenario, los saqué, los liberé. Y hermanos míos, le dice, ahora tienes que aplicar la fe, tienes que vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Ya me conociste, le dice Dios a Moisés. Viste mi poder, mi amor, porque hermanos, lo que Dios hizo también lo hizo por amor. Es hora que tú me muestres cómo vives por fe, le está diciendo Dios a Moisés. Y fíjense cómo lo hace Dios diciéndole a Moisés. Veámoslo en el verso 16. Dice, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio de tierra seca. Fíjense que Dios le da varias instrucciones a Moisés. Le dice primero, di. Es una acción que ha de ser ejecutada por Moisés. Di a los hijos, hermano, cuando Dios nos manda a decirle algo a nuestros hijos, debemos decirlo. Cuando Dios me manda a mí a decirle algo a algún hermano, yo debo acercarme y decir. A veces no, es que yo tenía el deseo de decirle, yo le iba a decir, pero no le pude decir. No me dio el cuero, no supe cómo decirlo. ¿Por qué? Hermano, si no sabes, pide ayuda, pero ¿por qué no decimos lo que Dios ha puesto en nosotros para decir a otros? Puede ser eso, hermanos, de mucha bendición para otros. Puede ser muy aclaratorio para otros. Bueno, Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que hagan qué, que marchen. Entonces, son acciones que debemos ejecutar los seres humanos, como veíamos la semana pasada. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. Y tú alza, o sea, también una acción que debe ser ejecutada por Moisés, y extiende tu mano y divide el mar. O sea, todas estas acciones debían ser ejecutadas por Moisés. Entonces podemos nosotros pensar ahora que Moisés era un hombre todopoderoso,
omnipotente, que tenía todo el poder, porque Dios le está diciendo que lo haga Él mismo. Error si pensamos así, porque Dios no le está diciendo que Él tiene poder alguno. Hermano, todas las acciones las debía, como les digo, ejecutar Moisés. Esto no significa, hermano, que las respuestas a las acciones de Moisés las haría posible la ejecución de Moisés, sino que todas las respuestas, hermanos, a la ejecución que Moisés iba a hacer venían de parte de Dios. Cuando Dios le dice, di a los hijos, Dios preparó antes todo el escenario. Que marchen, no marchan porque Moisés da el primer paso. El mar no se abrió porque Moisés extendió su vara. No se secó, hermanos míos, el estrecho o el trecho o el camino que Dios abrió para el pueblo, no se secó porque Moisés lo trapeó. Hermanos míos, Dios hizo todo eso. Entonces, lo que Dios le está diciendo, no le está dando el poder a Moisés mismo, sino tú haz la parte de la pega que a ti te corresponde. No esperes que haga todo yo, porque hay cosas que tú debes hacer. Vimos un par de ejemplos la semana pasada respecto de eso. Dios ya había mostrado, hermanos, y demostrado a Moisés que él era totalmente fiable, confiable. Hermanos, Dios le había mostrado a Moisés que en él, en Jehová, se podía confiar. Había dado muestras fehacientes de que se podía confiar en ese Dios. Si él sigue, hermanos míos, las instrucciones haciendo lo que Dios le indicaba, el resto, créanmelo porque así es lo que muestra la Biblia, el resto lo hacía Dios mismo en persona. El resto lo hacía Dios mismo en persona. La prueba de tu fe es solo hacer lo que se te manda a hacer, lo que se te confía en tus manos. Tú dile al pueblo que marchen, y esa es la parte que Dios le dice a Moisés. ¿Y qué pasa si Moisés no le dice al pueblo? ¿Qué pasa si Moisés no alza? ¿Qué pasa si Moisés no extiende su vara? ¿Qué pasa, hermanos míos, si nosotros no somos capaces de hacer lo que Dios nos manda? Pero queremos que Dios nos bendiga, pero no somos capaces de hacer el mínimo esfuerzo, hermanos míos, para hacer lo que Dios nos manda. Pero sí queremos las bendiciones de Dios. Como les digo, Dios bendice y le dice a Moisés que solo él debe hacer lo que se le está mandando y confiando en sus manos. Y que el resultado, hermanos míos, todo el resultado depende de Dios. Hermanos míos, si tú predicas, tu predicación no va a salvar absolutamente a nadie. Porque la predicación en sí misma no salva a nadie. La predicación es el medio que Dios estableció. Quien salva es Dios. ¿Lo sabemos? Entonces, tu predicación lo que hace, le otorga a la persona el medio que el mismo Dios estableció. Por la locura de la predicación se han de salvar las personas. Entonces nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda, hermanos, y si no predicamos. Dios nos va a sacar y va a poner a predicar a las piedras. Hermanos míos, entonces debemos predicar. Debemos predicar de Cristo. Debemos predicar de la salvación que el Señor vino a esta tierra, se humanó, se hizo hombre, vivió, murió, fue sepultado, resucitó. Está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Todo eso lo sabemos. ¿Y a quién se lo anunciamos? ¿Lo anunciamos a los que no creen? ¿Sabemos quiénes son los escogidos de Dios? No tenemos idea. Entonces nuestra pega no es buscar a los escogidos de Dios. Nuestra pega es anunciar el Evangelio a todo el mundo. A eso se refiere cuando habla de todo el mundo. Que tu pega y la mía es anunciar el Evangelio a todo el mundo. Porque tú no sabes quiénes son los escogidos de Dios y yo tampoco. Él sí. Entonces nuestra pega es predicar y anunciar el Evangelio. Entonces, como les reitero, si ustedes predican, hermanos míos, eso no salva a nadie, pero hay muchas iglesias que creen que ellos tienen el atributo de salvar personas. Gané, dicen. Gané 5 almas. Gané un alma. Gané. Hermano, gané, dicen ellos. Y eso lo escucho casi todos los días. Gané almas. Gané almas para Cristo. Ellos son el instrumento y ellos son el resultado final.
porque ellos hacen toda la pega. ¿Y dónde queda Cristo? Hermanos míos, si ellos hacen todo, ¿para qué vino Cristo a morir? Si ellos hacen todo. Hermano, tú debes avanzar, predicar y evangelizar, congregarte, dar a la iglesia, son mandatos, vivir el evangelio y no ser solamente religiosos y tener conducta farisaicas. Hermanos, a veces creemos que nosotros debemos ser así, estrictos, y como les dije, pero con los demás, porque somos súper estrictos con los demás muchas veces, pero ¿y nosotros? Entonces, hermano, tú debes hacer la pega que se te manda hacer. Predicar, hermano. Avanza, predica. A quien tengas la oportunidad, predica. No dejes de hablar de Cristo. En lo que no es Moisés. Ni su vara, hermanos míos. Ni nada de lo que él haga o diga cambiará las circunstancias en que el pueblo se está moviendo en ese minuto. Hermanos, ni Moisés ni nada de lo que él haga o diga va a cambiar las circunstancias sin Dios. Sin Dios, hermanos míos, es imposible. Porque tú puedes hacer un montón de cosas, pero sin Dios, hermanos míos, eso es absolutamente vano. Hay muchos que intentan, y yo les he dicho, muchos que hablan en nombre del Espíritu Santo, pero jamás han dejado que el Espíritu Santo hable. Ellos hablan por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, y el Espíritu Santo dice, pero yo lo veo en la Escritura y no, nada de lo que ellos dicen es. Y resulta que este libro lo guió el Espíritu Santo a cada uno de los autores. Y como el Espíritu Santo está diciendo cosas que no están aquí, es raro eso. Entonces hablan en nombre de Dios, hablan en nombre del Espíritu Santo, pero jamás han dejado que Dios hable sus vidas, ni el Espíritu Santo se mueva con libertad para poder hablar el Espíritu. El Espíritu está esperando que ellos se queden callados un rato. Cuando te quedes callado tú, voy a hablar yo. Y hablan del Espíritu y el Espíritu. Bueno, a mí me han dicho que no creo en el Espíritu Santo. Yo digo, ¿cómo es posible ser creyente y no creer en el Espíritu Santo? ¿Por qué no creo en el Espíritu Santo? Dime tú, ¿por qué yo no creo en el Espíritu Santo? Ah, porque tú no crees en los profetas. No, pues no creo en los profetas, sí creo en el Espíritu. Creo que el Espíritu movió las voluntades, los corazones y hasta la mano de los autores de este libro. Eso creo. Creo que el Espíritu Santo mora en mí. Creo en el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo me mueve cada día en mi vida a vivir en función o a esforzarme a vivir en función de lo que la Escritura me demanda. Yo creo en el Espíritu Santo, pero yo no creo que yo pueda manejar al Espíritu Santo. Yo no creo que yo pueda manipular al Espíritu Santo, porque no es manipulable. Entonces nada de lo que, hermanos míos, haga, diga Moisés va a cambiar las circunstancias, sino Dios, quien es todopoderoso, hermanos míos, y soberano, para sacarte de toda circunstancia o dificultad en la que te encuentras. Tú debes vivir por fe y para fe. Porque no hay nada que pueda hacer el pastor ni otro hermano si tú no vives por fe y para Cristo. Hermanos míos, nada que pueda hacer yo o decir yo si no es Dios, hermanos míos, poniendo la firma final en esto, nada. No va a ser. No va a ser para tu vida. Hermano, nuestro Señor Jesucristo también en el libro de Mateo, lo sentito ahí, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 28, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, el poder, dice el Señor, es de Él. A veces pasamos por alto esto que parece una simple lectura, pero el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y aquí en la tierra. O sea, aquí en la tierra hay poder que esté ajeno al Señor Jesucristo. No. No. Sin embargo, hay algunos que creen que tienen poder. Hay algunos que se creen Saiyajin, chamanes y otras cosas. Y creen que tienen ellos el poder de hacer cosas. Ven para acá, yo te sano. Te tiro mi chaqueta y tú te caes. Te tiro mi chaqueta, te tiro mi billetera y te bendigo y tú te haces rico. Hermano, esa puede parecer jocoso, pero esas atrocidades se ven en las iglesias. Sí se ven. Se ven. Creyentes, evangélicas. No son, pues hermano, no son. Sencillamente no son.
No porque ellos se digan significa que son. Esto me hace pensar en todo lo que está de moda. Entonces hoy día porque un hombre dice que está puesto en un cuerpo equivocado, pero todo su ser le indica que él es mujer. ¿Yo debo tratarlo como mujer? No, por hermano mío, lo voy a tratar como hombre. Esta actriz que ganó el Oscar con la película. Y fíjense cómo lo dije, esta actriz. Porque así quiere que le digan, pero es un hombre, hermanos míos. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones como esa, debemos tomar la decisión correcta. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? Porque es un hombre en un cuerpo de mujer. Creo que Alberto Plaza habló de eso el otro día. Dijo, cuando veo a esa mujer, o sea, cuando veo a ese personaje, dijo, veo a un hombre disfrazado de mujer. Y se ofendieron. Y se ofendió mucha gente. Y hermano, es un hombre disfrazado de mujer. Entonces, eso fue un tema que hablamos muchísimo el otro día. Hay de aquel que a lo malo le llame bueno. Hay de aquel. Hermanos míos, el Señor dice que de Él es el poder. De Él solamente. A Él le fue dado, hermanos míos, por el Padre el poder. Ni siquiera se lo autodesignó. Me ha sido dado. Me ha sido entregado. Dios le entregó el poder a su Hijo. Todo el poder en el cielo y en la tierra. Hermano, y como le digo, andan muchos por ahí falsos en las iglesias, haciendo muestras de sus supuestos poderes, ofreciendo para los feligreses de dichas iglesias cosas que ellos no pueden cumplir, porque te ofrecen riqueza. Por ejemplo, hay iglesias en donde ofrecen riquezas. Entonces, cuando los hermanos no se están haciendo ricos, le dicen, le falta dar. Usted no está dando lo suficiente. Cuando los hermanos de dichas iglesias están enfermos y vino el sanador de la iglesia y los sana, le dice, tú a partir de ahora estás sano en el nombre de Jesús, sano, eres sano. Y el hermano no se sanó. ¿Le faltó poder al que sana? No, le faltó fe al enfermo. ¿Se han fijado? Nunca es culpa de ellos. Entonces, pero fíjense que ellos dicen que tienen el poder, pero está limitado siempre a mí. Si yo no me enriquecí es porque yo no di lo suficiente. Si yo no me sané es porque yo no creo lo suficiente. Pero el poder de ellos entonces es re chico, está limitado siempre al otro. Entonces no tienen poder, por hermano. Porque si tuviera poder me enriquecen aunque yo no quiera. No, gracias, no quiero ser rico. Ya, a partir de ahora eres rico. Y yo voy saliendo para irme en mi humilde auto blanco del año 95 y resulta que ya no tengo un auto blanco del año 95. Dios me lo cambió así de la nada. Ya no tengo herramientas usadas, me fueron renovadas todas. ¿Y cómo? Yo voy a tomar mi roto martillo que es re viejo y resulta que es nuevo. Un Milwaukee nuevo, a baterías. ¿Y cómo si yo tenía un Bosch que era del año de la pera y ya estaba muriendo? Y tenía que enchufarlo y andar con la cachada de extensiones aquí al hombro. No, hoy día es uno a baterías. Hermano, eso, si fuera así, hermanos míos, yo creería que tienen algo de poder, pero ellos mismos limitan su poder. Te faltó fe. Pero ¿y si tú no dependes, si tú tienes poder, por qué dependes de mi fe? ¿Por qué dependes de que yo dé para hacerme tú? Tú eres poderoso, tú hazlo. No, es que si tú no crees, no, pues no depende de mi fe. Pues. Entonces, sin embargo, el Señor Jesucristo, Él dice que a Él sí le fue entregado todo el poder, hermano, todo el poder. Cristo dice que Él tiene el poder. Hermanos míos, fíjense en esto. Estamos viendo el Mateo 28. Cristo dice que tiene el poder e inmediatamente les manda a trabajar o a hacer a los discípulos. Fíjense en esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, dado el poder, ojo con eso, que está dentro del contexto, dado el poder que yo tengo, los mando a ustedes. Los transformó, les puso alas,
le puso 4 patas para que pudieran galopar, hizo algo extraordinario. No los mandó a hacer, hermano. Los mandó a que trabajen. A eso los mandó. Por tanto, dado el poder que Dios me dio, tanto en el cielo como en la tierra, ahora ustedes trabajen. Y vayan. ¿A qué? A predicar. Vayan a hacer la pega. De eso estamos hablando. Que hay gente que se pasa orando. Debemos orar. Y orar. Pastor, necesito un consejo. Sí, hermano, estoy orando por ti. ¿Por qué está orando, pastor? No sé, pero en mi corazón siento que debo orar por ti, hermano. Pasó una semana, pastor. ¿Cómo estamos? Pasó un año. No, hermano, estoy orando por ti todavía. Hermano, no es así. Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Ya pasó el tiempo de orar, ahora ejecuta. Y el Señor Jesucristo lo vemos también. Todo el poder me es dado. Dado ese poder, ahora vayan. Vayan. Eso es lo que Cristo dice. Entonces Cristo les dice que tiene el poder e inmediatamente, como les dije, los manda a trabajar, a hacer cosas, no a orar, sino a hacer, a ir, a trabajar con el poder, hermanos míos, porque el poder, Cristo dice, el poder me es dado, vayan ustedes con el poder que yo tengo. Pero el poder sigue siendo de Cristo. Nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así como Dios le dijo a Moisés, di, alza, extiende, divide, lo que son los 4 verbos que Dios le dice a Moisés para que él ejecute. El Señor Jesucristo dice, id, haced, bautizar, enséñales. 4 verbos también que son y deben ser ejecutados por nosotros, los creyentes. Entonces tú no esperes a que venga el Señor del cielo y se abra cuando tú tienes que predicarle a alguien. Que baje un ángel. Que baje un ángel y pueda que me dé las palabras. No, hermano, si no tienes tanto conocimiento, háblale de lo que Cristo hizo en ti. Eso lo he dicho muchas veces. ¿Tú sabes lo que Cristo hizo en ti? Sí, amén, si lo sabes. Te transformó, te cambió, te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Es que yo no sé qué decir, pastor, no sé qué predicarle. Di lo que hizo en ti entonces. Hermano mío, al igual que Dios Padre, no solo nos capacitó, sino que nos dice que Él está con nosotros. Él está con nosotros. A Moisés le dijo, hermanos míos, en el capítulo 3 de Éxodo, le dijo, yo estaré contigo. Cuando lo llama en la zarza y le dice, ¿quién digo que eres? Dijo, yo soy Jehová, yo estaré contigo. Y di a los hijos de Israel, yo estaré contigo. Entonces, hermano, en el nombre de Dios fue Moisés, y tú y yo, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él nos mandó. Dios mandó a Moisés, Jesucristo nos mandó a nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando, enseñándoles. ¿Cómo le enseñas? ¿Con pura palabra? Con tu vida, hermano. Muéstrale cómo vives el Evangelio. Muéstrale cuánto tú crees de lo que dices. Más el justo por la fe vivirá. Muéstrale la fe que tienes en Cristo. ¿Crees en Cristo realmente? ¿Crees que Él es poderoso? Yo sí creo. Yo sí creo que Él es poderoso. Y lo maravilloso que Él nos dice que va a estar con nosotros mientras prediquemos. Dice que va a estar todos los días, hermano. Todos los días hasta el fin del mundo. Un último texto para que me acompañen ahí. En Santiago, hermanos. Santiago, del verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? A veces las iglesias, hermanos míos, empiezan a orar por los hermanos que tienen necesidad. Un hermano sin trabajo, estamos orando por usted, hermano. Estamos orando. No se preocupe, hermano, estamos orando. Un hermano que esté enfermo, una hermana que esté enferma, estamos orando. Hermana, estamos orando por usted. Porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Esa frase le dijeron a un hermano el otro día, la oración tiene poder. ¿Y eso es mentira? No, es verdad, si la oración tiene poder. Pero el poder le fue dado al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos míos, la fe en sí misma, hermanos míos, no es nada por sí sola. Porque tú le tienes que poner patitas a la fe. Porque tú tienes que accionar. Porque no puedes por fe decir, bueno, Dios me mandó a predicar, voy a esperar que Dios me traiga a los que debo predicarle. Y aquí me estoy. Señor, tráeme a los que debo predicarle. Porque tú tienes el poder. No, pues, hermanos, tienes que ir tú a predicar. Ir tú, sal. Tú haz la pega que te corresponde. Y si también la fe, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso lo dice la Escritura, hermano. Entonces, Dios nos manda a vivir por fe, pero accionando, haciendo lo que corresponde. Dios le dijo claramente, hermanos míos, claramente a Moisés, instrucciones, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y tú haz la pega también que te corresponde, para ver el milagro que no han visto aún. Pero tú hazlo. Tú haz la parte que te corresponde. Y el Señor Jesucristo también nos dice, por tanto, ir. ¿A qué? A anunciar el Evangelio, a predicar, a ser discípulos, a bautizar, a enseñarles, a mostrarles, a hablarles de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos manda al Señor Jesucristo. Si queremos vivir por fe, hermanos míos, debemos también no solo mostrar a Cristo, mostrar nuestra vida. La fe no es solamente creer, la fe también es accionar con obras. Eso lo dice el libro de Santiago. ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe a través de tus obras. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Porque si no, hermanos míos, son puras palabras. Y para palabras, tengo a muchos que hablan tanto. Tengo a los políticos, a los comentaristas deportivos. Si yo quiero escuchar palabras vanas, yo puedo escuchar a cualquiera. Pero tú muéstrame tu fe a través de tus obras. Tú estás congregándote, tú estás predicando, tú estás dando para la iglesia, tú estás haciendo esto, muéstrame tu fe a través de tus obras. Y yo te mostraré la mía.